Todos en la casa de los Buendía, en el corazón de Macondo, habían visto a Melquíades en sus días y noches solitarias, recorriendo con la tinta aquellos pergaminos indescifrables, acostumbrados a su hermetismo con respecto al contenido de aquella extraña escritura. Se sabrá cuando se cumplan 100 años. Cuando la historia que narraba en aquella lengua desconocida fue terminada, el envejecido Melquíades fue al río y se dejó llevar por la corriente hasta que encontraron su cuerpo sin vida. Pero más allá de la muerte, el fantasma de Melquíades siguió visitando a la familia Buendía durante generaciones, hasta que llegó al penúltimo Aureliano, quien ni siquiera había conocido en vida al viejo espectral que se sentaba a su costado mientras él se abstraía horas tratando de descifrar los pergaminos. Un día, la verdad comienza a desvelarse ante sus ojos. El número de símbolos, la forma de la escritura y la gramática corresponden a uno de los idiomas más antiguos de los hombres. Ya sé cuál es el idioma en que has escrito tus pergaminos, le anuncia al fantasma de Melquíades, quien le sonríe satisfecho, porque sabe que ya está por cumplirse un siglo desde la escritura de esos textos y por ende que será ese, el penúltimo de la estirpe, quien finalmente logrará descifrar la lengua oculta durante 100 años de soledad, el sánscrito. Hola viajeros del lenguaje, me da mucho gusto volvernos a encontrar aquí en una salida más por la historia del lenguaje. Hoy dejamos atrás a los jaguares de las selvas mexicanas para emprender un viaje hacia el sur de Asia, donde en la historia del lenguaje 7 conocimos a la misteriosa lengua de los pueblos del Valle del Indo. Unos 700 años después del declive de dicha civilización, esta tierra se ha llenado de viajeros provenientes del noroeste del Indo-Irán. Y aunque no sabemos a ciencia cierta cuál haya sido la relación entre los pueblos que construyeron la misteriosa Harappa y los indoarios que trajeron el sánscrito, igualmente nos reunimos hoy en el 1500 a.C. en este mismo lugar para descifrar aquella extraña lengua cifrada por el viejo Melquíades en el corazón de Macondo, la lengua que, según Gabriel García Márquez, sería capaz de capturar la historia cíclica de los Buendía, o sea, el sánscrito. Aseguren su viaje de regreso a casa dejando su like, comentando y suscribiéndose a este canal, si es que les gusta el contenido interesante, para acompañarnos en este intrincado recorrido al lado de dioses multifacéticos y de palabras capaces de cambiar la realidad de las cosas. En el siglo XVIII de nuestra era, se pensaba que los idiomas más antiguos de la humanidad eran el griego y el latín, dado que muchas de nuestras lenguas modernas están emparentadas con ellas. Imagínense entonces la sorpresa del británico Sir William Jones, similar a la que sintió Aureliano Babilonia en Macondo al descubrir el misterio de los pergaminos de Melquíades, cuando al llegar a la India escuchó el sánscrito, la lengua sagrada de los hindúes, y al estudiarla se dio cuenta de las impresionantes similitudes que ésta guardaba con el griego y el latín, como la gramática, la estructura y el vocabulario, pero con un pequeño y desconcertante detalle. El sánscrito, en su conjunto, parecía ser más antiguo que el griego. Lo cierto es que este curioso detalle terminó de gestar en la lingüística un método muy importante que se sigue usando hasta el día de hoy, el método comparativo. Este método busca reconstruir la historia de las lenguas, identificando similitudes entre ellas, para así encontrar ancestros comunes. Y así, contrario a la creencia de que el lenguaje es un don divino, este nuevo enfoque permitió reconstruir una historia del habla un poco más humana, trazando a grandes rasgos una evolución lingüística. Paradójico que este método científico haya avanzado gracias a una de las lenguas más misteriosas, encriptadas, sacralizadas y mitificadas a lo largo del tiempo, el sánscrito.
Me imagino que este tiempo en el siglo XVIII ya ha sido suficiente para ahora adentrarnos a un caluroso y húmedo verano en el norte de la India, en el segundo milenio antes de Cristo, donde se originó la versión más antigua del sánscrito, hoy en día conocido como védico, una lengua que, como tantas otras en el imaginario de sus hablantes, fue un don de los dioses que les permitía comunicarse con el mundo espiritual e incluso cambiar aspectos del mundo material. Podemos entender el aspecto divino que estos pueblos daban a su lenguaje a través de uno de sus mitos. Este nos cuenta que la sociedad estaba tan degradada que los dioses vieron la necesidad de crear una forma de aleccionar al pueblo sin que resultara molesto o cansado, es decir, como un pasatiempo. Así, Brahma ideó el teatro. Antes de llevarlo al mundo humano, la primera puesta en escena se dio ante un público muy selecto, dioses y demonios. Pero la representación mostraba la victoria de Indra sobre los demonios y por ello, aunque los dioses quedaron encantados, los demonios se sintieron ofendidos. Así que cuando el teatro fue por fin obsequiado a la humanidad, estos siempre intentaron obstaculizarlo, un conflicto que ha perdurado a lo largo de la tradición teatral. La escritura llegó tarde al sánscrito. Su historia se divide con mayor precisión en una larga era oral representada por los Vedas y la posterior era escrita. Si exceptuamos los pictogramas del Valle del Indo, la escritura en la India se remonta al emperador Ashoka, cuyos edictos en piedra marcan el inicio de la era escrita. Sin embargo, la riqueza del sánscrito reside en su pasado oral, mucho más extenso. Para comprenderlo, debemos acostumbrarnos a escuchar, pues la tradición escrita es solo una pequeña parte de su vasto legado. Los Vedas son textos sagrados de la religión hindú y se cree que se transmiten de manera oral de maestro a discípulo desde alrededor del 1500 a.C. La memorización y la recitación eran parte fundamental de la espiritualidad de estos pueblos, ya que el rezo de esas palabras se consideraba un vehículo que permitía el contacto con la divinidad, similar al poder que se atribuye a los mantras, considerados palabras con poderes sobrenaturales. Esta tradición oral se mantuvo durante generaciones hasta que en el siglo IV a.C., un lingüista indio llamado Panini creó un sistema de reglas gramaticales que permitió la escritura de los Vedas, que hasta entonces solo existían de forma oral. Brahma, uno de los dioses más importantes de la religión hindú, es representado con 4 cabezas, cada una de las cuales representa la sabiduría de cada uno de los ya mencionados Vedas, que según se cuenta, fueron transmitidos por él mismo a los primeros sabios de la antigüedad. El primero y más antiguo, Rig Veda, narra la creación del universo a partir de un huevo en manos de Brahma, pasando a explicar el orden del cosmos y a su vez el que debía llevar la sociedad por orden de las deidades, a quienes encontramos numerosas alabanzas e himnos en este primer escrito. El Sama Veda es una adaptación de los himnos a los dioses en una notación musical muy distinta a la utilizada hoy en día por la música, un método sumamente complejo dirigido a preservar la espiritualidad de las melodías. El Yajur Veda, el tercero de los Vedas, se centra en las palabras necesarias para llevar a cabo distintos rituales y sacrificios. Y por último, el cuarto Veda, Atharva Veda, ese es su nombre, contiene hechizos para la vida cotidiana, incluyendo oraciones a dioses menores y otros espíritus. Como ya antes hemos mencionado, el lingüista Panini jugó un papel crucial en la evolución del sánscrito, esta lengua indoeuropea cuya primera forma, el védico, permaneció transmitiéndose de manera oral durante sus primeros siglos de existencia. De ese modo, preservando la herencia de los Vedas y su transmisión oral, Panini plasmó en sus escritos una profunda comprensión del sánscrito y su gramática del idioma se convirtió en un camino para acercarse a la divinidad.
Así, el sánscrito escrito, al igual que el oral, se convirtió en una lengua purificadora y redentora. De hecho, el nombre sánscrito significa perfección, reflejando la concepción que los primeros lingüistas y gramáticos tenían de esta lengua. Algunos proponen que la filosofía del lenguaje nació con estos primeros pensadores como Panini, quienes descubrieron que encontrar la estructura de su idioma era como desvelar la forma en que los dioses se comunicaban con la humanidad. El sánscrito posee un alfabeto de 48 caracteres y se escribe de izquierda a derecha. Algunos aspectos de su gramática incluyen sus numerosas raíces etimológicas monosilábicas y su sistema de declinación que indican caso, número, que son singular, dual y plural, y género, femenino, masculino y neutro. Su sintaxis presenta similitudes con el griego y el latín, lo que contribuyó a su clasificación dentro de la familia de lenguas indoeuropeas. Además de los Vedas, entre sus textos también encontramos temas jurídicos, poéticos, filosóficos y científicos. De hecho, al inicio de la era común, cuando la India buscaba una lengua común para la administración y las cortes, el sánscrito se impuso como lengua oficial. Sin embargo, debido a su papel como lengua sagrada y mística, fue perdiendo terreno en la vida cotidiana, y otras lenguas, como el Pali, se desarrollaron para uso literario y religioso en grupos como los budistas. Lo cierto es que el sánscrito se diseminó por toda Asia, en parte debido a su capacidad gramatical para asimilar préstamos de otras lenguas, convirtiéndose en una lengua culta reconocida para la ciencia, la política y la vida espiritual. A través de este idioma se nos presenta una India mítica, plagada de seres celestiales, terrenales y del inframundo, y aunque no es la lengua más común para textos históricos, el sánscrito sigue siendo considerado la lengua de los dioses y héroes, y no es de extrañar que debido a todo el misticismo que la rodea, haya sido la lengua escogida por Gabriel García Márquez para cifrar la historia ilegible escrita por el misterioso anciano Melquíades. Hoy en día, el sánscrito sigue siendo estudiado, aprendido y utilizado por los pandit, eruditos del hinduismo que continúan guiando la vida espiritual y las ceremonias religiosas en la zona donde se practica dicha fe. Los pandit, cuya existencia se remonta a la tradición védica oral, recitan diariamente los Vedas escritos en sánscrito. Además, se cree que si un pandit no comparte sus conocimientos, reencarnará como demonio, lo que demuestra el papel crucial que el sánscrito sigue jugando en la espiritualidad de los pueblos modernos de la India. La influencia del sánscrito no se limita a Asia, sino que también se puede observar en palabras que usamos cotidianamente. Por ejemplo, pimienta proviene del sánscrito pipali. El término jengibre proviene del sánscrito singavera, que podría estar relacionado con Naga, una criatura mítica en forma de serpiente con rostro humano, que alude a su vez al sabor picante de dicha planta. El término azúcar también tiene su origen en el sánscrito sarkara, que curiosamente hacía referencia a un pequeño fragmento de una vasija rota. Pero para saber cómo esas palabras llegaron a nuestros idiomas modernos, todavía nos falta continuar nuestro recorrido por la historia del lenguaje. No olviden dejar su like en el video y suscribirse al canal para no perderse las próximas aventuras de la historia del lenguaje. Y cuéntenme en los comentarios, ¿se imaginaban que el sánscrito, una lengua tan antigua, sigue estando presente en nuestro vocabulario? Cuídense mucho y nos vemos pronto para más aventuras míticas y lingüísticas. ¡Chao!